Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan. Estamos aquí en un podcast más para Letra Nostra. Estoy acompañada de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Miriam, bienvenida. Hola, a Alex. otro podcast más. Muy contenta de estar en un podcast más aquí contigo. Ahora vamos a tocar este tema, escritores ricos, escritores pobres. Pareciera, Miriam, que en nuestro mundo actual solo los escritores que tienen altas regalías, que diversifican sus ingresos, por ejemplo, apoyando editoriales, etcétera, son los que tienen más ingresos. Y pareciera como si ese fenómeno fuera de hoy, y no, mira, es de toda la vida. Así es, Alex. Los escritores que antes, en los siglos pasados, han tenido éxito económico es debido a sus ventas. Siempre está Muchas relacionado veces con ventas después de su muerte. También. Hay unos que lo gozaron, esas fortunas en vida, hay otros que ni siquiera alcanzaron a gozarlas, hay unos que tuvieron fortuna y la perdieron. Vamos a ver varios ejemplos. Miren, ¿qué te parece si empezamos con Mark Twain, cuyo nombre real era Samuel Langhorne Clemens? Él fue uno de los escritores más queridos de la literatura estadounidense del siglo XIX. Él nació el 30 de noviembre de 1835 en Florida, Missouri. Su muerte estuvo marcada por el fallecimiento de su padre, que pues lo obligó a él a trabajar desde temprana edad. Él encontró trabajo en una imprenta y eso fue lo que lo acercó a los libros. Fíjate, una primera aproximación, digamos, física a lo que es el libro. También fue, pues ahora sí que piloto de barcas en el río Mississippi, que después este trabajo se reflejó en su obra, ¿no? Su carrera despegó con la publicación de estos dos grandes libros muy queridos en la literatura estadounidense, sus obras maestras, que son Las aventuras de Tom Sawyer, que fue publicada en 1876, seguida de Las aventuras de Huckleberry Finn en 1885. Estas dos obras, con su estilo satírico, con su humor mordaz, con su crítica social, pues le abrieron inmediatamente un espacio entre el público estadounidense que literalmente pues se volcaba por sus obras. Podemos decir, con el término que usamos hoy, pues se convirtieron en bestsellers, ¿no? Y le dieron importantes ingresos. Pero además, él era muy solicitado en otras partes del mundo como Europa, en concreto, por ejemplo, en Inglaterra, donde él daba sus conferencias. Era un gran orador público. Y además de que publicó pues cuentos, ensayos, otros trabajos que también le dieron dinero, fíjate que él le gustaban las inversiones en tecnología. Y él, apasionado de la imprenta, al fin y al cabo, pues participó como inversionista en las mejoras tecnológicas relativas a la imprenta y también, curiosamente, en las primeras máquinas de escribir. Él también se interesó en invertir en eso, ¿no? Y bueno, pues como todos los escritores o las personas que de repente se ven rodeadas de fortuna inesperada, pues luego empiezan los gastos, ¿no? Claro. Y él se compró una casa que le dicen la casa de la Collier o la casa de Mark Twain, ahí en Connecticut, y es conocida por su diseño. Para empezar, él la construyó junto con un arquitecto, se llevó 2 años hacer la casa, que es impresionante, costosa, sus costos de mantenimiento significativos, ¿no? Y con la casa tenía así como cosas novedosas, mecánicas, ¿no? Las cosas que a él le gustaban de tecnología. Así como, haz de cuenta que tenían un teléfono
interno, ¿no? Para hablarte de un lado a otro de, una casa de la moderna, una casa de moderna, aquella yo quiero decir, época. exacto, ¿no? Y bueno, pues finalmente pudo disfrutar de esta fortuna, que como les digo, nada de esto que estoy diciendo es una historia irrepetible. Van a ver cómo se repite con otros autores. Pero sin duda, pues sí está este inicio exitoso, pues es lo que lo lleva a poder gozar, ¿no? De esa fortuna. También tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de Oscar Wilde, que tenemos dos caras de esta moneda, ¿verdad, Miguel? Así es. Lo tenemos rico y lo tenemos pobre. Así es. Él nace en una familia acomodada, en Irlanda en el siglo XIX, y él tuvo la oportunidad de estudiar en varias instituciones privadas, inclusive estudió en la Universidad de Oxford. O sea, estamos hablando de una persona con acceso a una buena educación, ¿no? Él, con sus obras de teatro, El abanico de Lady Windermere y La importancia de llamarse Ernesto, que se sigue reproduciendo en teatros hasta hoy, logró el éxito. A esto pues viene acompañado con otros libros, ¿verdad?, que lo hicieron famoso, y pues así como Mark Twain se compró su casa del lago, pues él tenía también su mansión ahí en Londres. Todavía creo, pues es un sitio histórico para la gente que quiere ir a conocerla. Y esa casa pues fue ahora sí que la exposición de lo que a él le gustaba, la moda. Él gastaba grandes cantidades de dinero en su vestimenta, en la vestimenta de su esposa, en la casa que tenían. Dicen que estaba adornada con lo mejor entre obras de arte, objetos de lujo. Inclusive destacaba por ahí una sala, que ellos le llamaban la sala china. Imagínate de dónde venían los muebles. Mucho lujo. Y los adornos, mucho lujo, pero todo se acaba, ¿verdad, Miriam? Así es, Alex. Él era un hombre excéntrico. Hasta también en esas obras de arte, en los lujos. Era un hombre ostentoso, que le gustaba gastar, y también gastarlo en fiestas, en diversiones, en parejas. Pues todos sabemos que él era una persona homosexual, era un gay, y también lo hacía lucir, que se le notara. ¿Cuándo empieza el declive? Cuando él empieza a padecer todos estos excesos, por así decirlo. Él tiene un amante, en donde su amante se llamaba Alfred Douglas, amante de Oscar Wilde. Él estaba casado. Para esto, el padre de Alfred Douglas pues se da cuenta de que anda con su hijo, y pues lo empieza a denunciar, porque recordemos que en aquellas épocas en Inglaterra, en Europa y en muchas partes del mundo, la homosexualidad era un delito, ¿no? Un escándalo. Era un escándalo, y ibas a prisión, porque te consideraban como una persona degenerada, una persona que practicaba la sodomía. Y él se empieza a defender ante todas esas demandas o denuncias que presenta esta persona contra él, acusándolo de homosexualidad por conducta indecente y sodomía. Fíjate, ese era el delito. Él entra prisionero a la cárcel el 27 de mayo de 1895 y fue condenado también a trabajos forzados, y duró 2 años en prisión. Toda su fortuna la fue gastando precisamente en esos juicios y en esas defensas. Y aparte de que él ya no venía muy bien económicamente, porque él ya había gastado mucho dinero en lujos, en fiestas, en cosas materiales, se viene para atrás, Alex. Le seguimos hablando de este tema en el siguiente corte. Claro que sí, Alex. Gracias. La psicóloga Delia Salazar brinda terapia individual a adolescentes, jóvenes y adultos en temas de depresión, ansiedad, estrés, duelo, baja autoestima y relaciones tóxicas. Agenda una cita al 614-184-1439 o visita su consultorio en calle Samaniego 1204-C.
Aprende a cuidar tu salud mental y emocional. Hola amigos, seguimos aquí en Letra Nostra hablando de escritores ricos, escritores pobres. Nos quedamos con esta historia que empieza con Fortuna, que es la de Oscar Wilde, y termina pues en desastre económico, ¿no, Miriam? Entre otras cosas, ¿sabes? Sí. Desastre en muchos aspectos. Sí. Pero, volviendo a lo que platicábamos hace ratito, Oscar Wilde está en prisión, acusado precisamente por haber sido homosexual. Sale de prisión, pero ya en la pobreza. Ya no tenía dinero, sale enfermo, desde la prisión ya se había enfermado, él sufría de meningitis. Dicen que fue producto de una enfermedad venérea, de una bacteria que le subió al cerebro. Y ahí empieza para abajo totalmente. Entonces, sus últimos años se caracterizaron por problemas económicos, problemas derivados también de la adicción a la bebida. Y sus hijos se separan, él tiene 2 hijos con su esposa, de hecho se cambian el apellido porque se avergonzaban de su padre. Entonces toda esa gloria que vio Oscar Wilde en sus mejores tiempos se viene para abajo. Y el 30 de noviembre del año 1900 él fallece, producto precisamente de esta meningitis. Wilde se queda solo, casi abandonado, lo había perdido todo y siempre entregado al dolor por ese pasado glorioso que tuvo y que nunca lo recuperó. Una de las características de estas personas que siempre se vienen para abajo también son sus vicios. Sí. Sus vicios hacen perderse. O si tienen dinero, lo van perdiendo por ese descontrol que tienen en sus vidas. Esto desgraciadamente le pasó a este gran escritor. También hablando de otros grandes escritores y autores que vivieron su pobreza y que no fueron reconocidos como tal en su momento. ¿Quién crees, Alex? No. Miguel de Cervantes. Increíble. Tenemos que hablar de él, forzosamente. Miguel de Cervantes, que fue un novelista, poeta, dramaturgo español. Se cree, Alex, que nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y muere un 22 de abril de 1616 en Madrid, aunque fue enterrado el 23 de abril, y el 23 de abril, que fue el día del entierro, es considerado como el día de su fallecimiento, ¿no? Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española y universalmente conocido, Alex, por haber escrito El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que pues muchos críticos dicen que es la novela moderna, por así, de las grandes obras de la literatura universal. ¿Quién no ha escuchado hablar de este gran autor y de su obra, no? Bueno, pues él fue el cuarto de 7 hijos de un modesto cirujano. Vivían como clase mediera, no muy bien. No se sabe exactamente dónde estudió. Se cree que estudió en Valladolid con los jesuitas. Pero fíjate, en 1569 él tuvo que irse a Italia, huyó porque se le acusaba de haber herido a un hombre en un duelo. Y allá tiene un cardenal conocido en Italia y se va con el cardenal y allá está en Italia. Después se alistó como soldado junto con su hermano Rodrigo y participó en una batalla bien importante para la vida de este gran escritor, que es la batalla de Lepanto, que es una batalla que se hizo contra los católicos, los cristianos, contra los turcos del Imperio Otomano. Allá estuvo. Él fue herido en 1571, fue herido, de hecho, de su mano izquierda. Sí, el manco de Lepanto. Era un manco. Sí. De hecho, el apellido que él toma, que es Saavedra, significa en argelino manco. Sí. No puede usar la mano izquierda, ¿no? Sí. Él continúa sus años como soldado, regresa a España junto con su hermano, pero en el regreso ellos los fueron aprendidos por una flotilla de musulmanes. Caen en cautiverio, él está en la cárcel con los musulmanes, piden, el típica historia que para financiar ejércitos secuestran a ciertas personas para pedir un rescate y verse financiados, la historia de toda la vida, ¿no? Sí. Logra la familia pagar el rescate, logra salir y ya él se regresa y sigue escribiendo, inclusive ahí donde estaba de prisión, él está escribiendo, ¿no?
Regresa a España y escribe su primera obra, La Galatea. Todo esto sin recursos económicos, ¿eh? No creas que él vivía espléndidamente bien, lejos de eso. Él continúa con sus trabajos porque pues, necesita dinero y se mete a recaudador de impuestos. Y en ese puesto, él para 1597 lo llevan a la cárcel en Sevilla, lo acusan de haberse robado dinero público, ¿no? Y dura 3 meses en la cárcel. Bien curioso, fíjate, en el prólogo de Don Quijote de la Mancha se da a entender que Cervantes empezó a escribirlo precisamente cuando estuvo en esa cárcel ahí en prisión. No se sabe si ahí se inspiró o empezó a escribirlo, ¿no? Entonces, recordar que El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha se publicó por primera vez en el año 1605. Se publica, le va bien, pero no ve los frutos en ningún momento, ¿no? Ya en los últimos años de la vida de Cervantes, él se preocupó mucho por la salvación de su alma, típico que pues, la ideología y la religión en aquella época, ¿no? Y él se metió mucho a la religión, sin dejar la actividad de sus escrituras, de seguir escribiendo, ¿no? Entonces, Miguel de Cervantes enferma de diabetes y muere un 22 de abril de 1616 en Madrid. Sus restos fueron enterrados en un convento allá en Madrid. Sin embargo, no se sabe con certeza dónde se encuentran los restos del escritor. Cervantes murió en la pobreza, Alex. Así se vio, sobre todo manifestados por las pocas misas. Fíjate cómo se podía saber cuando alguien tenía dinero o no para aquel tiempo, ¿no? Hizo nomás 10 misas porque tenías que pagar, eran caras las misas para la salvación de tu alma, pues tuvo muy poquitas, que quiere decir que no dejó dinero para eso. Entonces, eso lo había dejado en su testamento. Y su entierro fue muy poca gente, sus familiares cercanos, directos, algún que otro vecino, pero nunca vio el fruto, nunca supo lo que iba a llegar a ser su gran obra. Creo que después de la Biblia, El Quijote fue uno de los libros en la lista de libros más vendidos, más leídos. Así es. Sí. Historias increíbles y opuestas a otras como Charles Dickens, que fue una historia de ascenso permanente. Ese sí, para que veas, fue una excepción en que empieza su vida en la pobreza, inclusive era de niño, trabajaba en la calle, pero él fue ascendiendo. Claro, debido, como decimos, al éxito editorial. Él nace en Inglaterra en 1812 y su padre fue encarcelado por deudas. Eso lo obliga a trabajar joven y escribe su primera obra que, como lo decimos, fue un bestseller, Los papeles póstumos del Club Pickwick, y de ahí, ahora sí que para arriba, ¿no? Hasta su fallecimiento en 1870. Su éxito se debe, en primer lugar, a este impulso que le dio su primer libro y después su producción constante. Los libros entonces se vendían, Miriam, por etapas, ¿cómo podemos decir? Como episodios, capítulos. Escribe y publica Oliver Twist, Canción de Navidad, Grandes Esperanzas. Lucha por sus derechos de autor, los defiende en todo momento, es de los primeros autores en tener conciencia de cuidar su trabajo y bueno, eso lo lleva a hacer inversiones importantes, pero no en cosas de tecnología. Él se invierte en periódicos, fíjate, y en revistas como Household Words y All Year Around. Su debilidad, Miriam, como siempre, algo debe ser debilidad de estas personas. Le gustaba el teatro, las actrices y los muchachitos. Actrices a quienes hasta casa vestido y pensión les ponía. Seguimos hablando de este tema, Miriam. ¿Qué te parece? Vale. Gracias. La Casa Restaurante está cumpliendo 20 años. Gracias por acompañarnos en esta larga historia. Esperamos seguir llevándoles todo nuestro amor y felicidad en cada platillo, como siempre lo hemos hecho, directo desde nuestra cocina casera, con un toque gourmet. Disfruta nuestros especiales en desayunos, comidas y cenas. Un delicioso lugar en el centro de la ciudad, calle Morelos 1414.
amigos? Soy Alex Fourzan, seguimos aquí en Letra Nostra. Estoy con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, hablando de escritores ricos, escritores pobres. Miriam, como les decía al principio, estas historias se repiten. Los que son exitosos y mantienen su éxito, pues es debido a que cuidan su obra, cuidan sus derechos de autor. Tenemos hoy, para hablar de alguien de nuestro tiempo, tenemos a J.K. Rowling, que, bueno, es una escritora, ¿cómo se dice? Nacida en Reino Unido, ¿sí? Y ella desde sus primeros años comenzó una vida difícil, batallaba por tener ni siquiera material, miren, para escribir. Dicen que algunas partes de su gran obra que la impulsa económicamente en el mundo editorial, que es Harry Potter, lo escribió en servilletas. En ese grado de pobreza estaba esta mujer, hasta que llega este libro con sus 7 series y vende esta cantidad, miren, 500 millones de copias en todo el mundo. Ella recibe ingresos no solo por la venta de estos libros de Harry Potter, sino también por sus adaptaciones cinematográficas, que han tenido mucho éxito entre el público, digamos, infantil, juvenil. Todos los productos relacionados, o sea, como marca Harry Potter, estamos hablando de juguetes, ropa, videojuegos, etcétera. Los parques temáticos, los estudios universales tienen un parque temático que se llama el Mundo Mágico de Harry Potter. ¿Qué la lleva a ella todo este éxito? Pues a comprarse una propiedad histórica. Se compró un castillo en Merchiston, donde ella remodela este castillo escocés del siglo XIX. Dicen que invirtió millones de libras esterlinas en la remodelación y ahora ella vive en un castillo. Felizmente. Un ejemplo de éxito, pero no es más que éxito, constancia y también el diversificación, ¿verdad?, de sus ingresos. Inteligencia. Sí, de saber manejar, de administrar sus recursos, pero no todos tenemos esa misma historia. No. Ahora vamos con otro escritor muy famoso, muy reconocido, Herman Melville. Él es considerado uno de los grandes autores de la literatura universal, con obras como Moby Dick, ¿cómo olvidarlo, verdad? A otras obras como Typee, Pierre o Las Ambigüedades, entre otras. Él escribió cuentos, novelas, ensayos, poesías. Él nace el 1 de agosto de 1819 en la ciudad de Nueva York. Él fue el tercer hijo de 8 hijos que tuvo sus padres. De hecho, su padre falleció en 1832, dejando a la familia en una situación financiera muy precaria. O sea, él desde niño no tenía dinero. Ya para 1837, Herman Melville abandona Estados Unidos y se fue a trabajar a Liverpool. Obviamente, pues necesitaban trabajar y dedicarse a algo, ¿no? Y él después regresa, no le va muy bien, regresa a Estados Unidos, comienza a ejercer como profesor allá por 1841, cuando contaba con 22 años. Y él viajó a un arponero en los mares del sur a bordo del ballanero, un ballanero que se llamaba Acushnet. Yo creo que ahí vamos a recordar todo lo de Moby Dick y el mar y su relación. Él tenía contacto con todo esto y sabía de lo que había escrito, ¿no? Entonces, él basó todas estas experiencias que tuvo en el Pacífico Sur para sus grandes obras. También trabajó como agricultor, viajó a Honolulu, Hawái, y en 1843 se enroló en una fragata en la Marina estadounidense. Pero ya para 1844, el año siguiente, dejó de navegar y se dedicó su tiempo a escribir novelas basadas en sus experiencias como marino. Ahí es donde qué tanto fruto puedes obtener, cuánto dinero y reconocimiento de vivir de la escritura. Entonces, a él se dedica exclusivamente para eso. Para 1847 se casa con Elizabeth Shaw, una amiga de la familia con la que tuvo 4 hijos. Ahora, pues, a mantenernos a todos, ¿no? 4. Entonces, ellos compran una granja en Massachusetts y tras lograr cierta fama con sus novelas de aventura, ¿no? Instaló un estudio en la planta de arriba, una habitación, y se dedica a eso. Sí vendía, Alex, pero apenas tenían para vivir,
Porque mira, Moby Dick, que ahorita pues es una gran obra de la literatura universal, no, en su momento él no vio el gran éxito, ni éxito comercial. De hecho, sus novelas, entre ellas Moby Dick, fueron casi un fracaso, ¿no? Entonces él empieza a tomar, volvemos con los vicios, él trabaja, toma un puesto de inspector de aduanas y empieza a trabajar ahí en lo que puede, en las aduanas. Le va más o menos bien, vive de un sueldo muy modesto, tenía muchos problemas con la esposa, precisamente porque él se amarga muchísimo, ¿no? Porque se siente como un fracasado. Se le mueren 2 hijos, se le mueren los hermanos, entonces el alcohol lo va consumiendo y llega a tener una vida de resentimiento, ¿no? La esposa se queda con él hasta su último momento. Él fallece un 28 de septiembre de 1891. Le da un ataque al corazón, fallece en Nueva York a los 72 años. Él se entierra ahí en un cementerio de Bronx, muere en su casa, atendido por su mujer, murió en la pobreza y su obra no fue suficientemente reconocida en su momento. Sí, lo que actualmente sí ha sido reconocido, pero hasta después de su muerte. Una triste historia de un gran escritor. Sí, es que son excepcionales, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de Stephen King o de Gabriel García Márquez, que gracias a sus éxitos editoriales, a las adaptaciones cinematográficas, han hecho una fortuna, pero si no publicas, no ganas mil. Así es. Y publicas y vender. Publicar y vender. Y que te compren los libros. Tú tenías un caso de alguien que en vida no publicó. Franz Kafka. Uh-huh. ¿Quién no sabe de Franz Kafka? Fue un escritor checo de origen judío. Él nace en Praga en 1883 y muere en Austria en 1924. Su obra tan reconocida como La Metamorfosis, publicada en 1915, y muchas obras estudiadas por académicos. Él tenía un problema en su personalidad, era una persona retraída, con problemas muy inseguros. Él escribe, tuvo 4 intentos de matrimonio, se termina juntándose al final con su última mujer. ¿Qué pasa? Él escribe, él es abogado, tenía muchos problemas con su padre, de hecho se tuvo que estudiar Derecho porque el padre se lo pidió. Él escribía casi escondidas en la soledad, era un hombre antisocial, ermitaño totalmente. Tan así que cuando él estaba por morir, él siempre tuvo muchas enfermedades, pero él fallece de tuberculosis en 1924. Él pide toda su obra, la tenía ahí en un baúl, que por favor le daba vergüenza, le daba pena, no sé qué pensaba él en sus inseguridades. Y él fallece, y gracias a un amigo y a la pareja de él, se publica. De otro modo no hubiéramos tenido sabido jamás de esa gran Kafka. Increíble. Miriam, se nos fue el tiempo rapidísimo con este podcast. Les dejamos ahí en el tintero muchos nombres. Pero qué importante, Miriam, la difusión, la constancia en las historias de éxito, porque todos ellos tienen éxito. Finalmente, Miriam, escribieron obras importantes, por eso los estamos nombrando. Claro. Y nos quedamos con eso, ¿no? Con su trabajo literario. Claro, eso es lo que nos llevamos, ¿no? Sí, definitivamente. Muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos hasta este punto. Hasta pronto.